Matías, permitir grabar. Bien. A ver, paso a la hoja que sigue. Lucas, grabar. Bien, ahí está. Lorena, grabar. Bien. Bien. Ahora paso a la hoja 3. Lorena, grabar. Bien. Busco. No. Martínez Joaquín, que querías grabar, ya me habías pedido hoy. Ahí está. Bien. ¿Hay alguno que me pidió de grabar y yo lo dejé afuera? No, profe. ¿Ortega? Sí. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Bien. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Bien. A ver, Lucas Lascano. Sí, ya te autoricé, Lucas. Bien, entonces vamos a continuar con lo del práctico 5. Vamos a ver si podemos terminar hoy el práctico 5. Este práctico es súper importante, esta parte que viene ahora, ¿sí? Porque hasta ahora habíamos trabajado con variables aleatorias que conocíamos la distribución y teníamos que ver sumas, las variables o formar una nueva función y luego la estandarizábamos a Z. Pero ahora el tema es que tenemos que definir una nueva variable aleatoria, como yo les decía, donde la esperanza va a ser la esperanza de la variable aleatoria y la varianza va a ser la varianza de ese promedio. Entonces, lo primero que hacemos es dar la distribución de la media muestral. Yo tengo con mayúscula x1, x2, xn, variables aleatorias Esto no viene acá. Variables aleatorias con la esperanza de cada x, y, vamos a ponerle el i, es mu, la varianza, el desvío de cada xy es el sigma. Entonces calculo la esperanza de x raya, el promedio, y la varianza de x raya. ¿Quién es esta x raya? Hago el promedio de la variable aleatoria 1, 2, 3, n. Es decir, yo tengo varias variables aleatorias, las promedio entre todas, y de todas ellas saco una sola que es el promedio de las variables aleatorias. ¿Entendió? No es que estas x, y son variables aleatorias. Sí, son variables aleatorias, pero eso no es el promedio de esas variables aleatorias. Este x raya es el promedio de esas x1, x2 hasta xn. Entonces yo las sumo todas y las divido por n. Y quiero saber cuál es la esperanza y cuál es la varianza. Entonces, la esperanza de x raya es la esperanza de la suma, a ver, vamos a poner acá quién es x raya. X igual, x raya, el promedio de las variables aleatorias es la suma de las variables aleatorias, la suma de las xy, sobre el total, que son n, en este caso, ¿sí? 1, 2, n. Entonces, este es el promedio. Es el promedio de las variables. Y ahora me quedó de nuevo mal la rayita. Bien. El promedio de las variables, acá, x raya.
Bien, ahí está. Bien. Entonces, yo quiero calcular de esta nueva variable aleatoria cuál es su esperanza y cuál es su varianza. La esperanza sacaba la constante afuera. El n, que es el total, es el número total de variables, sale afuera. Entonces me queda 1 sobre n por la esperanza de la suma de las xy. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Entonces dice 1 sobre n, la suma de las esperanzas. Yo dije que estas xy todas tienen esperanza mu. Entonces voy a hacer la suma de las mu. ¿Cuántas veces mu? N. Entonces voy a tener 1 sobre n por mu. La n con la n se cancela y me queda que la esperanza del promedio, la esperanza de la media, es la misma esperanza que la de las variables. Es mu. ¿Qué pasa con la varianza? Cuidado con la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza no es lineal. La varianza saca la constante afuera al cuadrado. Entonces me queda 1 sobre n cuadrado. La varianza de una suma es la suma de las varianzas. Entonces me queda 1 sobre n cuadrado, la suma de las varianzas. Las xy tienen desvío sigma, varianza sigma al cuadrado. Entonces tengo la suma de los sigma al cuadrado. 1 sobre n cuadrado por sigma al cuadrado más sigma al cuadrado más sigma al cuadrado n veces me queda n por sigma al cuadrado. Entonces acá se me da una de las n con otra de las n, me queda sigma al cuadrado sobre n. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza, entonces va a ser raíz cuadrada de sigma al cuadrado sobre n, raíz cuadrada de sigma al cuadrado es sigma, raíz cuadrada de n, raíz cuadrada de n. Entonces, Profe, sí. ¿podés corregir ahí el n, ponerlo al cuadrado? Porque está como multiplicando. No, Para no, después con- acá. N al cuadrado por n por sigma al cuadrado. Acá arriba va un n solo. Sí, pero abajo N es n, sigma. n al cuadrado. N al cuadrado, claro, por eso tengo n asterisco 2. Ah, está bien. N al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso se me simplifica una de las n con otra de la de abajo. Entonces, la varianza de x raya es sigma al cuadrado sobre n. Cuidado, no confundir con el desvío, que es la raíz cuadrada de esto. Entonces, el sigma al cuadrado con la raíz se me va, me queda sigma, pero la raíz cuadrada de n me queda. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora podemos decir que la media x raya tiene distribución normal. ¿Cuál es la esperanza de la media? La calculamos acá, es mu. Es la misma esperanza que las de las variables aleatorias. Y el desvío de x raya va a ser el sigma sobre raíz de n. Entonces podemos decir, si yo estandarizo, porque estoy diciendo que z, que es normal, a la media, que es x raya, le resto su esperanza, que es mu, y divido por la raíz cuadrada de la varianza, es decir, por el desvío, que es sigma sobre raíz de n. Y esta es la nueva variable aleatoria que nos va a servir para estandarizar x raya, la media de la muestra, y nos va a servir después para calcular el estadístico para mu, la media poblacional. ¿De acuerdo? Esto lo han visto en teoría. ¿No lo vieron? ¿No vieron el video? Bueno, no importa. Yo esto lo necesito para poder después trabajar con todo lo que me piden acá. Entonces, x raya siempre es normal. No importa qué variable aleatoria tenga, qué distribución tenga la variable aleatoria. Siempre el promedio es normal. Con esperanza mu, varianza, sigma al cuadrado sobre n. Desvío, sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante esto que yo remarqué acá en amarillo. Entonces, ahora me dice, en el ejercicio 5, los montos de las deudas de los clientes de una financiera están distribuidos normalmente. Genial, me dicen que los montos son x1, x2, xn son normales.
Inciso A. Si se seleccionan las cuentas de 16 clientes, es decir, tengo X1, X2, X16, clientes de esta financiera, ¿cuál es la probabilidad de que la deuda total de esos clientes no supere los 2 millones de pesos, considerando cada uno de los siguientes casos? En el primer caso me dice, si el desvío es de 20.000 pesos, y la media es de 118.000 pesos, es decir, el X1 hasta el X16, tienen un desvío sigma de 20.000 y tienen una media mu de 118.000, ¿sí? Entonces, me dice la suma total de la deuda tiene que ser menor a 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? X le puse monto de las deudas de los clientes de un banco, X1 hasta X16. El I, la deuda total. La deuda total es la suma de las deudas, la suma de las XY. La esperanza de esta suma es 16 por mu, es decir, 16 por 118. Me da 1888. La varianza del I es la suma de sigma al cuadrado, es decir, sigma al cuadrado más sigma al cuadrado más sigma al cuadrado 16 veces. Entonces va a ser 16 por la varianza, ojo que tengo el desvío, es 20 al cuadrado. Entonces la varianza de la deuda total va a ser 6.400. Le saco la raíz, que necesito el desvío, y me va a quedar 80. ¿Entendió lo que hice? Hasta acá vengo trabajando como lo venía haciendo antes. La deuda total es la suma de todas las deudas. Entonces ahora lo que hago es, la probabilidad de que I sea menor que 2.000. ¿Por qué? Porque considero todos, como son millones, los considero en 1.000. Entonces, 2.000 va a ser 2 millones. Y 1.888 va a ser la media, divido por el desvío me daba 80, y esto me queda, ahora sí, esto es Z, ¿por qué? Porque le resté la esperanza y dividí por la raíz cuadrada de la varianza, es menor, hice toda esta cuentita, me dio 1,40. Esta Z la puedo buscar en la tabla de la normal. Busco al costado 1,4 y en la horizontal hasta el 0. Y eso me da 0,9192. ¿Ahí? ¿Todo bien? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Vamos al segundo inciso. Ahora me dice, el desvío es de 20.000 pesos, pero me cambia la media. En vez de ser de 118, me dice que es de 120.000 pesos. Entonces tengo que volver a calcular la media y la varianza. La varianza va a seguir siendo 6.400, le saco la raíz, me queda 80, pero la esperanza va a cambiar. En vez de ser 16 por 118, va a ser 16 por 120. Me queda 1.920. Y nuevamente, busco la probabilidad de que toda la deuda sea menor que 2.000, le resto de la esperanza, divido por desvío, ¿sí? Y entonces ahora la cuentita esta me da 2.000 menos 1.920 sobre 80, me da menor que 1. Como esto es Z ahora, porque ya lo tengo estandarizado, busco en la tabla de Z 1,0 al costado y 0 arriba. Me da 0,8413. En el inciso 3, nuevamente vuelve a cambiar. Me dice que ahora el desvío cambió, es de 25.000 pesos, y la media de 118.000 pesos. O sea, la primer media y un desvío nuevo. Entonces, sigma vale 25 y mu vale 118. Calculo la esperanza y calculo la varianza. Ahora la varianza me queda en 10.000, le saco la raíz, me da 100.
hago las cuentas, estandarizo, resto la esperanza, divido por sigma, divido por sigma. Y esto me da Z menor 1,12. En la tabla de Z, 1,1 al costado, y subo hasta el 0,2 arriba, y me da 0,8686. Hasta acá nada nuevo. Lo nuevo empieza acá. Fíjense, en el inciso B. Me dice, si el desvío es de 20.000 pesos y la media de 118.000 pesos, calcular la probabilidad de que el promedio de las deudas, el promedio, es decir, el X raya de las deudas, de N clientes entre 115 y 120.000 pesos. Ahora, cuando N tengo 16 clientes, entonces tomo cliente 1 hasta el cliente 16, hago el promedio de las deudas y lo divido por 16. Ese promedio tiene como esperanza mu y como varianza sigma al cuadrado sobre n. Entonces la esperanza de X raya va a ser el mu, que es 118.000. El desvío de X raya va a ser sigma sobre raíz de n. El sigma vale 20, la raíz de 16, que es el n, vale 4. O sea que sigma sobre raíz de n me da 5. Y entonces ahora me piden que el X raya se encuentre entre 115 y 120. Nuevamente, el X raya no lo tengo en la tabla, lo voy a tener que llevar a Z. Entonces, del lado del 115 resto mu, resto 118. En el medio resto mu, del otro lado 120 menos 118. Divido todo por el desvío, sigma sobre raíz de n. 3,33, 3,33. Hago las cuentas. De este lado me queda menos 0,90, menor X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n es Z. Y de este lado me queda 0,60. Z entre dos valores se hace el área hasta el mayor, es decir, la probabilidad de que Z sea menor a 0,60, menos el área hasta el menor, la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,90. En la tabla de Z, al costado en los Z positivos, 0,6 y subo hasta el 0,0. 0,7257. Menos en los Z negativos, menos 0,9 y subo hasta el 0,0. Me da 0,1841. Hago la diferencia y me queda el lugarcito en el medio entre los dos. 0,5416. ¿Sí? ¿Entendió hasta ahí? Pasé de la suma al promedio. Son distintas variables. Incluso dice el promedio de las deudas. Ojo con eso, chicos, porque muchas veces se equivocan. Le ponen X raya, por ejemplo, en la primera y no es X raya. Bien. Ahora me dice que el n vale 36. Entonces ahora tengo x1, x2, x36. La esperanza sigue siendo mu. La varianza sigma al cuadrado sobre n. Nada más que ahora el n cambió. No es 16, sino que es 36. Entonces, la esperanza va a seguir siendo 118. Pero el desvío de X raya va a ser el desvío, que es 20, sobre la raíz de 36, que es 6. Entonces me queda 20 sobre 6, 3,33. Bien. Y ahora lo que hago es las cuentitas. De nuevo, el X raya entre 115 y 120, le resto mu, le resto 118, 118, divido por sigma y me da. Hice el de arriba en vez del de abajo. Sí, profe, hoy hiciste el de abajo. Claro, hoy hice el de abajo. El de arriba es menos 0,6, menor que Z, menor que 0,4. Nuevamente, la probabilidad de que Z sea menor que el más grande, menos la probabilidad de que Z sea menor que el más chico. Entonces busco en la tabla 0,4 y arriba 0,0, 0,6554. Y ahora en los negativos, 0,6
0,2742. Me da 0,3812. Fíjense, acá me da N16 0,3812. Y acá, cuando el N vale 36, me da 0,5416. Es decir, que a medida que el N, el tamaño de la muestra, aumenta, tengo mayor probabilidad. ¿De acuerdo? O sea que tengo mayor certeza de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, siempre conviene trabajar con muestras de tamaño más grande. ¿Entendió la conclusión de este ejercicio? No nos la piden, pero es bueno tenerlo presente. Ahí, Sí, consulta, cuando el tamaño de la muestra es más que 30, ¿para sí. eso se usaba el teorema central límite? No, en este caso no, porque estoy trabajando con X raya. Ah, ok. Lo vamos a usar para más adelante. Ahora vas a ver cuándo lo vamos a usar. Cuando desconocemos la distribución de las XY. Acá me decían que las XY eran normales. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, 35 muestras, 35 el tamaño de la muestra y no sé la distribución de las X? Entonces ahí sí uso el teorema central del límite. ¿Sí? Ok, Bien. gracias. Ahora me dice, sí, Dijo, cuando n aumenta tenemos más... probabilidad, mayor certeza de que la media esté más cerca de lo que nosotros queremos. Gracias. ¿Sí? Bien. Ahora me dice, si el desvío es de 20.000 pesos y la media es 120.000 pesos, ¿cuántas cuentas, cuidado, ahora me pregunta el N, cuántas cuentas, el tamaño de la muestra, se debe seleccionar para que la probabilidad sea al menos de, acá me dice 0,95, de que la media de la muestra sea a lo sumo 125.000 pesos? Es decir, vuelvo a calcular. La esperanza de X raya es mu, vale 120. El desvío de X raya es sigma sobre raíz de n. Es 20, pero no conozco n, sobre raíz de n. Y tengo que la probabilidad de que X raya sea menor a este numerito que me dan acá, 125, sea igual a 0,95. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En la tabla, fíjense, busqué esto. Hice este dibujito. En la normal, wow. En la normal hice, hasta acá, todo este área, quiero que sea 0,95. ¿Por qué la grafiqué del lado de los zetas positivos? Porque es mayor a 0,50. Yo tengo que estar del segundo lado. Hasta acá tengo 0,50 y hasta acá un poquitito más. Entonces tengo 0,95. Como es mayor a 0,50, lo busco dentro de la tabla de los zetas positivos, el valor en probabilidad más cercano a 0,95. Busqué adentro de la tabla de los zetas positivos y el más cercano que encontré es 0,9505. Busqué al costado, el valor me da 1,6. Busqué arriba y me da 0,5. Entonces el z, este valor que iría acá, donde yo puse esta recta, sería 1,65. Este z es el que tiene que ser igual a este valorcito que yo tengo adentro. Yo acá adentro no tenía z, tenía X raya. Entonces, para poder buscarlo en la tabla, lo llevo a z. ¿De qué forma? Al X raya le resto mu, le resto 120, del otro lado al 125 le resto el 120, divido por sigma sobre raíz de n. Entonces, acá me queda z. De este lado, 125 menos 120 me da 5, sobre sigma sobre raíz de n es 20 sobre raíz de n. Todo este numerito es lo mismo que si yo tengo 5 dividido 20, me da 0,25, por esta raíz de n que está dividiendo, al denominador pasa multiplicando. Todo este numerito que tengo acá, 0,25 por raíz de n,
es el que tiene que igualarse a este z que encontré en la tabla, 1,65. Igualo y despejo la raíz de n. Me queda 1,65 dividido 0,25, me queda 6,6. La raíz para eliminarla elevo al cuadrado. Si elevo al cuadrado me queda 6,6 al cuadrado, me da 43,56. ¿Pero quién era el n? El n es tamaño de muestra. ¿Yo puedo tomar 0,56 de un elemento? No. O tomo 43 o tomo 44. Tiene que ser un número entero. Siempre, no importa cuál es el pedacito del decimal, siempre se redondea para arriba. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tamaño de esta muestra va a tener que ser mayor o igual a 44. ¿Entendió? Siempre el n se redondea hacia arriba. Si hubiera tenido 43,06, igual. 44. ¿De acuerdo? Si hubiera tenido 43,01, igual. 44. ¿Entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, el tamaño de la muestra, que era lo que me pedían acá. A ver. Bien. El tamaño de la muestra, que era lo que me pedían acá, tiene que ser de 44. Para tener una probabilidad de que la media sea menor a 125 de 0,95. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener, como antes, en la Z, yo tenía el valor de adentro, buscaba la probabilidad. O podía tener el valor de probabilidad y buscaba el valor de adentro. Ahora pasa lo mismo, nada más que con la media de la muestra aparece un nuevo elemento que es el tamaño de la muestra. Entonces puedo, despejando de esa forma, calculando la probabilidad, el valor más cercano, igualar con lo de adentro, al despejo el n. Siempre redondeo para arriba. ¿De acuerdo? Ahora me dice, acá me decía hasta este valor. Ahora me dice 0,90 de que la media de la muestra caiga entre 103 y 127.000 pesos. Entonces ahora me da dos valores. Entre este valor y este valor que tengo acá. Fíjense en el dibujito que yo hice. Entonces quiero que en el medio, acá, entre esta línea y esta línea, tenga 0,90. ¿Yo qué es lo que sé? Que si yo al 0,90 lo divido por 2, me va a quedar la mitad esta que tengo rayada, que tiene que ser igual a la otra mitad que tengo en blanco. Entonces hice 0,90 dividido 2 me da 0,45. Ese 0,45 es lo que tengo rayado. ¿Y qué es lo que yo conozco de la tabla? Conozco que desde que empieza hasta la mitad, acá, tengo 0,50 de probabilidad. Entonces, si a todo esto que es 0,50 le resto esto que está en celeste, que es 0,45, lo que me da es esta colita que yo tengo acá, en probabilidad. Entonces, esta colita en probabilidad vale 0,05. Es el espacio en blanco, este espacio que tengo acá. Este valor es menor a 0,50. Adentro de la tabla busco en los z negativos un valor cercano a 0,05. Cuando yo lo busco, el más cercano que encontré es 0,0505. Y ese valor le corresponde a menos 1,64. Entonces, voy a estandarizar y ver cuánto me va a tener que dar. Entonces, el X raya entre 113 y 127. Lo llevo a Z. Le resto. Hola. Sí. Le resto mu de ambos lados, ¿sí? Divido por sigma. Entonces ahora esto es Z. Me queda, hago los numeritos. 113 menos 120 dividido 20, y la raíz de n la pongo en el numerador, me queda menos 0,35. Y hago 127 menos 120,
sobre 20 por raíz de n, me da 0,35. Por suerte los dos valores me dan uno negativo y el otro positivo, pero iguales. Entonces, igualo el negativo, el menos 0,35 raíz de n, con el menos 1,64. Despejo el raíz de n. El menos 0,35 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos dividido menos me queda más. Me queda 4,714. Y ahora tengo que elevar esto al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado me da 22,22. Nuevamente, tamaño de muestra el más grande. N mayor o igual a 23. ¿Entendió? Cuidado con esto. Acá me pide hasta un valor solo y acá me pide entre medio de dos valores. Entonces estos dos valores van a tener que ser simétricos. Por eso me da menos 1 y más el otro, para poder despejar. Bien. Ahora, me dice, en el ejercicio 6, una institución bancaria calcula que las cajas de ahorros individuales tienen un saldo medio de 2.000 pesos y una desviación estándar de 600 pesos. Pero se desconoce el tipo de distribución. Agustín, se desconoce el tipo de distribución. Cuidado. Me dice, inciso A, si el banco toma una muestra aleatoria de 100 cuentas, N es 100, es mayor que 30, N es 100, mu 2000, sigma 600, X, la variable aleatoria, le pongo el saldo total, el saldo de X1 más el saldo de X2 más el saldo de X100. ¿De acuerdo? Entonces, calculo la esperanza de X. La esperanza de X es la suma de las esperanzas. Es la suma de los mu. ¿Cuántos mu tengo? 100. Entonces hago 100 por 2000, que era el valor de mu, y me queda 200.000, que es la esperanza de X. ¿Qué es lo que hago? La varianza. La varianza sigma al cuadrado de X va a ser n por sigma al cuadrado. El n es 100, sigma es 600, que lo tengo que elevar al cuadrado. Y me da que la varianza es 36 millones. Le saco la raíz para sacar el desvío y me da 6.000. Entonces yo ahora tengo esta nueva variable aleatoria, que es la suma de los saldos totales, tiene como esperanza 20.000 y como desvío 6.000. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el saldo total de la muestra supere los 210.800 pesos? El saldo total es el X mayúscula. Yo dije que era el saldo de X1 más el de X2 más el X100. Entonces quiero que la probabilidad de esta X sea mayor a 210.800. X no lo tengo en la tabla, tengo que llevarlo a Z. ¿De qué forma lo llevo a Z? Le resto su esperanza y divido por la raíz cuadrada de su varianza. Es decir, al 210.800 le resto la esperanza, que era 200.000, divido por el desvío, que era 6.000. Y ahora sí, entonces Z mayor, hice toda esta cuentita y me dio 1,8. Mayor no lo encuentro en la tabla, entonces hago 1 menos la probabilidad de que Z sea menor al 1,8. Hago 1 menos en la tabla de los Z positivos, al costado 1,8 y subo hasta el 0,0 y me da 0,9641. Hago esta diferencia y me da 0,0359. Cuidado, me dice el saldo total de la muestra, no me dice el promedio del saldo. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Esto es X y no es X raya, me pide el saldo total. Ahora, fíjense lo que me dice acá, el 2.
¿cuál es la probabilidad de que el saldo medio de la muestra, saldo medio, o sea, el promedio de los saldos de la muestra, caiga entre 1900 y 2050? Acá sí tengo el promedio, tengo X raya. Entonces le puse X raya, saldo medio de la muestra de n igual a 100. Entonces acá cambió. La esperanza va a seguir siendo 2000. Pero ¿qué pasa con la varianza? La varianza va a ser sigma al cuadrado sobre n. El desvío va a ser sigma sobre raíz de n. El sigma valía 600, la raíz de 100 es 10. Entonces esto me da 60. Y ahora trabajo con X raya. Yo quiero que la probabilidad de que X raya esté entre 1900 y 2050 va a ser, estandarizo, resto mu, resto 2000, dividido por sigma sobre raíz de n, dividido por 60, dividido por 60. Todo este numerito primero me da menos 1,666. Este z es X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, menor, todo este numerito que tengo acá, 0,833. ¿Por qué les puse todos los decimales? Recuerden que z tiene 2 decimales, por lo tanto, el tercer decimal, en este caso este 6, va a incrementar al segundo en 1. Entonces va a ser entre menos 1,67, y este, como es menor que 6, menor que 5, digamos, me va a quedar en 0,83. Entonces voy a tener que z sea menor que 0,83, que es el más grande, menos que z sea menor que menos 1,67, que es el más chico. Entonces ahora busco en la tabla de z, en los z positivos, 0,8, subo hasta el 0,3, 0,7967, en los z negativos, 1,6, subo hasta el 7, me da 0,0475. Hago la diferencia y me da 0,7492. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, en el inciso B, fíjense lo que me preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de cuentas de cajas de ahorro, la media muestral, es decir, el X raya, no difiera más de 200 pesos de la media poblacional si el tamaño de la muestra es? Entonces, cuando a mí me dicen no difiera, es decir, no difiera en más ni en menos, es decir, valor absoluto. Entonces tengo la probabilidad, valor absoluto, la media muestral, X raya, menos la media poblacional que es mu, cierro valor absoluto, menor que 200. Eso es lo que me dice el enunciado. Valor absoluto, ¿cuáles son los números que están a distancia 200 del 0? El menos 200 y el más 200. Entonces lo desgloso, pongo probabilidad de menos 200 menor, acá me faltó el X raya, acá, X raya, menos mu, menor que 200. Entonces ahora hago las cuentas. Al X raya menos mu, que me quede en z, lo tengo que dividir por sigma sobre raíz de n. Entonces divido por sigma, que era 600, sobre raíz de n, que se desconoce. Hago lo mismo del otro lado. Entonces me queda menos 200 dividido 600, me da menos 0,33 por raíz de n, menor X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, z, menor 200 dividido 600 por raíz de n. Tengo este numerito que tengo acá. Fíjense, este negativo, este positivo, entre esos dos valores. Y tengo que calcular el raíz de n, o el raíz de n me lo dan.
me dicen cuando n vale 30, entonces reemplazo raíz de 30, hago las cuentas y hago la probabilidad. Acá me dice 50, nuevamente hago las cuentas y hago la probabilidad. Y cuando me dice de 100, hago la cuenta y hago la probabilidad. ¿Qué puedo decir de estas n? Fíjense, cuando n es 30, 0,9297. Cuando n es 50, 0,9802. Cuando n es 100, 0,9992. Es decir, a medida que el n es más grande, 30, 50, 100, la probabilidad va a ser más grande, más exacto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendió eso? Sí, profe. Bien. Y ahora empezamos con la otra variable, que es la proporción de la muestra, es decir, la probabilidad. Cada vez que hablamos de proporción, hablamos de probabilidad. Es decir, la proporción son los casos favorables sobre los casos totales. Siempre ese es un numerito entre 0 y 1. Por eso se habla de la proporción de una muestra. Es decir, dentro de la muestra, ¿cuántas proporciones caen entre tal valor y tal valor? Yo ahora tengo, como hablo de proporción, las variables aleatorias son binomiales. Entonces tengo x1, x2, xn, variables aleatorias binomiales. Las xy en distribución binomial np. La esperanza de la xy, la esperanza de una binomial, es n por p. La varianza de la xy, varianza de una binomial, n por p por 1 menos p. El sombrerito, es decir, la proporción muestral, el sombrerito quiere decir que es el de la muestra, no el de la población, porque el de la población, si no lo conozco, lo voy a tener que estimar. Entonces el sombrerito va a ser alguna de todas estas variables aleatorias dividido el total. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la proporción muestral. Nuevamente es una nueva variable aleatoria. Voy a calcular su esperanza y su varianza. La esperanza de P sombrerito va a ser la esperanza de la variable aleatoria xy sobre n. N es constante. La esperanza saca la constante afuera y calcula la esperanza de la variable. Entonces me queda 1 sobre n por la esperanza del xy. La esperanza de xy, como es binomial, es n por p. 1 sobre n por p, se cancela n y me da p. Me da la proporción poblacional. Entonces la esperanza de la proporción de la muestra es la proporción poblacional, por eso no tiene sombrerito. Voy a calcular su varianza. La varianza de P sombrerito es la varianza del xy sobre n. Cuidado, la varianza no es lineal. Saca la constante afuera al cuadrado. 1 sobre n cuadrado por la varianza del xy. Va a ser 1 sobre n cuadrado. La varianza del xy va a ser n por p por 1 menos p. Una de las n se simplifica con la otra del denominador. Y es que me queda p por 1 menos p sobre n. Esta es la varianza. El desvío es la raíz cuadrada. Entonces el desvío va a ser raíz cuadrada p por 1 menos p sobre n. Bien. ¿Y ahora qué decimos? Entonces, acá me faltó el sombrerito. P muestral, ahí está. P muestral es normal, donde la esperanza, el mu, va a ser p, y el desvío, el sigma de p sombrerito, va a ser la raíz de p por 1 menos p sobre n. O bien, también lo podemos escribir como z igual a p sombrerito menos p, que es la esperanza, la proporción poblacional, sobre la raíz cuadrada de la varianza, que es raíz cuadrada de p, por 1 menos p sobre n. Y este z sirve para estimar, estandarizar la proporción muestral, es decir, el p sombrerito, y después vamos a ver que sirve para calcular el intervalo de confianza para la proporción poblacional. Acá hay algo que yo les puse que es súper
súper importante. Si yo desconozco el n en una proporción, ¿sí? Se desconoce la proporción muestral. ¿Por qué? Y porque eran casos favorables sobre el n. El n lo desconozco, no, por más que conozca los casos generales, los casos favorables no tengo el total. Entonces se desconoce el P sombrerito. En ese caso, si queremos trabajar, se usa el valor que maximiza la varianza o valor convencional, que es la proporción poblacional, igual a 0,50. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice ahora acá? Este teorema central del límite. Sean x1, x2, xn, variables aleatorias igualmente distribuidas, con la esperanza de todas ellas iguales a mu, y la varianza de todas ellas iguales a sigma al cuadrado. Si n, es decir, el tamaño de la muestra, es suficientemente grande, entonces la variable x tiende a una normal de la forma z a x, le resto su esperanza y divido por la raíz cuadrada de su varianza. Por ejemplo, entonces, si las xy son binomiales, la esperanza de la xy es n por p. La varianza es n por p por 1 menos p. Entonces, la variable x menos, le resto la esperanza n por p, divido por la raíz de su varianza, es la raíz de n por p por 1 menos p. Y esto si tengo binomiales. Si tengo Poisson, sucede lo mismo. Las xy son Poisson, la esperanza en Poisson es lambda, la varianza en Poisson es lambda. Entonces, si n es grande, z se puede escribir como la variable x, le resto la esperanza que es lambda, divido sobre la raíz cuadrada de la varianza, que es raíz cuadrada de lambda. De esta forma puedo aproximar variables aleatorias que son discretas, fíjense que la binomial y la Poisson son discretas, si n es grande, el tamaño de la muestra es grande, a una normal estandarizada o tipificada. Y acá era lo que me decía Agustín, si n es mayor que 30. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Hacemos ahora el ejercicio 7. Me dice, una empresa de investigación de mercado realiza encuestas telefónicas con una tasa de respuesta del 40% de acuerdo con la experiencia. Para analizar la proporción P de personas que cooperan, responden a las preguntas, se tomará una muestra de 400 números telefónicos. Tengo el tamaño de la muestra, 400. Inciso A. Si la empresa está en lo cierto, entonces P igual a 0,40, ¿cuál es la distribución muestral de este estudio? ¿Por qué la muestral? Porque la poblacional me dice que es 0,40 la proporción. Entonces, ¿cuál? Esto no es signo de pregunta, es signo de admiración, sino signo de pregunta. La distribución muestral de este estudio. Entonces yo tengo que n vale 400 y la proporción poblacional 0,40. Entonces la proporción muestral, acá me faltó de nuevo el sombrerito, P sombrerito, ahí está, P sombrerito, tiene distribución normal, la esperanza es P, la varianza es P por 1 menos P sobre N. Me pregunta en el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 150 de las personas seleccionadas cooperen y respondan las preguntas? 150 de las personas seleccionadas. ¿Yo cuántas personas seleccioné? 400. Entonces me está preguntando que el sombrerito sea mayor que 150 sobre 400. ¿Por qué? Porque me está preguntando proporción. Entonces tengo la probabilidad de que el P sombrerito sea mayor a 150 sobre 400. Pero el P sombrerito yo en la tabla no lo tengo que estandarizar. ¿De qué forma? Y ya vimos acá. ¿De qué forma? Le voy a restar P
Voy a dividir por la raíz de P por 1 menos P sobre N, y lo voy a llevar a una Z. Entonces voy a tener, el N es 400, es grande, no tengo drama. Entonces voy a hacer, al P sombrerito le resto P, divido por la raíz de la varianza, la raíz de P por 1 menos P sobre N. Entonces, a 150 sobre 400, que me da 0,375, le resto P, que es la proporción poblacional, 0,40, sobre la raíz del P, que vale 0,40, 1 menos 0,40, que es 0,60, sobre el N, que vale 400. Hago las cuentas. Me queda que Z es mayor, resuelvo todo esto, y me da menos 1,020. Z mayor, la tabla no me lo da, hago 1 menos la probabilidad de que Z sea menor, como el tercer decimal es un 0, no aporta, entonces es menos 1,02. Busco en la tabla de Z, en la parte de los Z negativos, 1,0 y subo hasta el 2. Y esto me da 0,1539. Hago 1 menos eso, 0,8461. Ahora estoy estandarizando P sombrerito. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral, el P sombrerito, esté entre 0,30 y 0,50? Entonces tengo el P sombrerito, otra vez acá me tragué el sombrerito, el P sombrerito, ahí, bien, el P sombrerito entre 0,30 y 0,50. Entonces, yo el P sombrerito no lo puedo buscar en la tabla, tengo que buscar Z, yo lo estandarizo. Al P sombrerito le resto P, divido por la raíz de sigma por P, por 1 menos P sobre N. Entonces me queda 0,30 menos 0,40 sobre la raíz 0,40 por 0,60 sobre 400, lo mismo del otro lado, y en el medio me queda Z. Hice las cuentitas, me quedó menos 4,08, menor que Z, menor que 4,08. Hago la probabilidad de que Z sea menor que 408, le resto de que Z sea menor que menos 408. Resulta que el menos 408, si yo lo busco en la tabla, no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Y porque Z tomaba valores entre 3 desvíos y menos 3 desvíos. Z tenía como centro el 0, y el desvío valía 1. Entonces tengo 0, 1, 2, 3. Voy para el otro lado. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, que el Z toma valores aproximadamente entre menos 3 y 3. El menos 4, y algo ya está muy lejos. Entonces, para allá, la probabilidad va a ser 0. Si a mí me dijeran mayor que menos 4,08, mayor dejó toda la tabla de Z. Pero acá me dicen menor, no dejo nada. Entonces vale 0. Esta probabilidad vale 0, y esta de 4,08, es decir, menor, hoy en el 3 es el más grande, del 4 es mucho más grande, barro toda la tabla, me da 1. Entonces es 1 menos 0, me da 1, aproximadamente. Cuidado con estos numeritos, ¿sí? Ahora me dice, al igual que hoy cuando trabajábamos con X raya, ahora me piden el tamaño de la muestra de la proporción. Me dice, ¿de qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad aproximada de 0,85 de que la proporción muestral, es decir, el P sombrerito, sea a lo sumo 0,45? Entonces tengo la probabilidad de que P sombrerito sea menor que un valor, sea igual a 0,85. En realidad, yo tengo que el C es 0,45. La probabilidad de que P sombrerito, este está mal, el 0,45, ahí está. Entonces, la probabilidad es de 0,85.
Yo el P sombrerito en la tabla no lo tengo, lo voy a llevar a Z. Le resto el P, 0,50, divido por la raíz de P por 1 menos P sobre N. ¿Y por qué acá usé el P 0,50? Porque yo tengo que calcular el N. El N quiere decir que cuando yo no tengo N, como teníamos acá, ¿qué pasaba? Al desconocer el N, desconozco el tamaño de la muestra, y desconozco el P sombrerito. Entonces usaba el valor convencional o conservador que es 0,50. Por eso acá yo uso el 0,50 en esta cuenta. 0,50 por 0,50 sobre N. Entonces esto me queda que Z va a ser menor que menos 0,05 por raíz de N sobre 0,50. Entonces hago la cuenta y esto me queda... ¿Por qué eso? Ah, sí, está bien. Esto me queda Z menor que menos 1,1 por raíz de N. 0,85. 0,85 es mayor a 0,50. Adentro de la tabla de los Z positivos busco el 0,85. El valor más cercano que encontré en probabilidad es 0,8508. Me fijé al costado, me da 1,0, me fijé arriba, me da 0,4. Este valor de Z es el que yo tengo que igualar al menos 0,1 raíz de N. Entonces lo igualo. El menos 0,1 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda 1,04 sobre menos 0,1. Me dice que la raíz de N vale menos 10,4. Pero yo ahora tengo que elevar al cuadrado, porque tengo raíz. Cuando yo elevo al cuadrado, menos por menos se me hace más. Entonces no tengan miedo de que siempre el N les va a quedar positivo. El N acá me dio 108,16. O sea que N va a tener que ser mayor o igual a 109. Recuerden que siempre se redondea para arriba. ¿De acuerdo? Fíjense que acá en la proporción tenemos varias maneras. Cuando yo conozco la proporción poblacional y cuando a mí me piden el N, el tamaño de muestra, no conozco la proporción poblacional ni la proporción muestral. Entonces uso 0,50. Bien, ahora me dice, el ejercicio otro y último, me dice, se sabe que en una ciudad se producen en promedio 3,2 accidentes de tránsito por día. Es una Poisson, no cabe otra. Y se supone que se puede aplicar el modelo de Poisson. Muy bien. Calcule aproximadamente la probabilidad de que en esa ciudad ocurran más de 100 accidentes fíjense que el que me dan, número de accidentes mayor que 30, muy grande, 100 accidentes en 30 días. Entonces, lo primero que tengo que ver, ¿cuál es la variable aleatoria? X, número de accidentes de tránsito por día. Número de accidentes de tránsito por día. El lambda vale 3,2 accidentes por día. Ahora me dice en más de 100 accidentes. Entonces, en 30 días no sé cuántos va a ser. Yo sé que en un día se producen 3,2 accidentes. En 30 días se van a producir 96 accidentes en 30 días. O sea que mi lambda cambió del 3,2 al 96. El 96, si me fijo en la tabla de Poisson, no lo voy a encontrar nunca. Entonces, como lambda es grande, vale 96, es mayor que 10, que creo que es el último que tenemos en la tabla, entonces puedo aplicar el teorema central del límite. Me dice que si yo a la variable le resto la esperanza y divido por la raíz de su varianza, eso se transforma en una normal. Entonces lo que hago es, quiero que X sea mayor que 100, porque me dice más 100 accidentes en 30 días. Entonces,
x mayor que 100. Le resto lambda. Lambda lo acabamos de hacer, nos da 96. Y divido por la raíz de 96. Y esto me da 0,41. Se me queda z mayor a 0,41. Los mayores la tabla no me lo da. Hago 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,41. Busco en la tabla de z 0,4 y subo hasta el 0,1. Y eso me da 0,6591. 1 menos eso me da 0,3409. Y ahora me vuelven a cambiar el número de días. ¿Por qué le puse 3? Me vuelven a cambiar el número de días. Y me dicen 60 días. Entonces yo sé que en un día hay 3,2 accidentes. En 60 días va a haber X. Va a haber 192 accidentes en 60 días. Este es el nuevo valor de lambda. O sea que es mucho más grande. Nuevamente, voy a estandarizar. De que X sea mayor que 100, estandarizo a la X, le resto la esperanza que es lambda, divido por la raíz cuadrada de lambda, y esto me queda 100 menos 192 sobre la raíz de 192. Este numerito me queda z mayor menos 6,639. Fíjense que el 9 le da un valor más al 3, o sea 64. Como es mayor, la tabla no me da los mayores, hago 1 menos la probabilidad de que z sea menor, menos 6,64. Nuevamente, la normal está entre menos 3 y 3. Menos 6,64 está requete lejos del menos 3, y menos de ese valor no tengo valores, o sea que vale 0, no tengo probabilidad. Entonces esto me va a dar 1 menos 0 y me va a dar 1 aproximadamente. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien, y acá yo les dejé ejercicios que sacaron de la práctica, que están lindos para practicar. Ahí yo ya se los dejé todos resueltos, pero están lindos para practicar. Nuevamente tienen X raya, tienen que calcular el n del X raya. Acá tenemos X menos mu, bien. Acá tenemos de nuevo con binomial, ¿sí? Como para que trabajen un poquitito con estas dos nuevas variables aleatorias. Estas dos nuevas variables aleatorias, que es la media de la muestra, el X raya, y la proporción de la muestra, el sombrerito, se van a seguir utilizando y las vamos a poner de ahora en más en una tabla. Vamos a ir armando una tabla de estimadores puntuales y estimadores con distribución normal y demás, ¿de acuerdo? Para poder hacer los intervalos de confianza. Hasta acá, ¿se entendió todo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Romina, la carita, está desesperada. ¿Qué pasó, Romina? ¿No te lo mandé a este? Ese sí, ya se lo pasé a los chicos. Bueno, No, estoy cansada, profe, rendí ayer también y estoy por eso la carita. ¿Y cómo te fue? No sé, hay que esperar. Llegué a Eso es lo hacer peor. todo. Bueno, eso es lo peor, esperar. Sí, no, llegué a hacer todo. Lo que me pasó en estadística es que me colgué con uno y como siempre se me fue el tiempo y no pude entregar el el parcial completo. Ay. Me quedé en la mitad, me trabé, me quedé en la mitad. Bueno. Sí, siempre me pasa lo mismo, me quedo tratándolos de resolver y cuando me levanto la cabeza... Hay que seguir, porque si no, después cuando la cabeza sigue pensando en eso, y después cuando uno sigue haciendo otros ejercicios, aparece la luz y volvemos al que habíamos dejado.
Sí, pero no podemos volver para atrás. Claro, ese es el otro Ese tema. es el tema, claro. Ese es el problema. Ese es el Claro. problema, por eso uno Ese se es el queda gran trabado ahí. problema. Claro, tenés razón, Romina, tenés razón. Bueno, chicos, entonces, los que tengan dudas, ya saben, el recuperatorio o lo que sea, me escriben, me sacan todas las dudas que tengan. Los que tengan dudas sobre esto, también me escriben, ¿de acuerdo? Y Bien, profe. nos vemos el jueves que viene. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Con suerte. Gracias, Gracias, profe. Chao. Chao.